información y también temas de concientización. Si quieres, sigue tú, Juanca. Gracias, Claudia, y gracias a la Cooperativa de Profesores de la Universidad por abrirnos este espacio. Me llamo Juan Carlos Torres, yo soy consultor senior en temas de gestión de riesgo, continuidad de negocio y resiliencia organizacional. He sido responsable de implementar estos sistemas de gestión en compañías de más de 12 sectores económicos en varios países. Y de manera tal que lo que queremos es compartir con ustedes, con Claudia, con la universidad, con la cooperativa, unas opiniones y una visión sobre el tema de resiliencia. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, digamos que alguna información inicial para entender muy bien qué temas vamos a tratar. La primera, digamos, tesis que tenemos acá es que invitamos a personas con varios conocimientos y varios perfiles. Pueden haber personas que sepan de seguridad, pero habrán otras personas que no tienen muchos conocimientos. Uno de los objetivos de nuestra charla de hoy es que todos salgamos con un nivel básico y pues si se puede lograr más avanzado de temas como como el que va a empezar ahorita a comentarnos Juan Carlos. Esa es la primera. La segunda es que este es un proyecto que nació en esta pandemia, es un proyecto que empezamos a pensar con Juan Carlos en una charla que realmente de estos temas no se está hablando mucho, se habla de uno o de otro, pero no se hablan de los dos digamos como en mezcla, y la idea es que es un proyecto que nació precisamente en temas de confinamiento para poder abordar temáticas que nos interesan a todos y en general a la humanidad. Entonces empezamos con la agenda. La agenda vamos a manejar una introducción acerca de lo que es el riesgo global dentro de la pandemia y abordar el concepto de resiliencia. Vamos, después de exponer este tema, a manejar un ejercicio. La idea del ejercicio es que todos vamos a participar activamente, es decir, todas las personas, las 62 participantes que en estos momentos están, van a tener participación activa. Vamos a hacer unas preguntas que la idea es responderlas con lo que Juan Carlos nos va a contar en este momento y hacer digamos un panel entre todas esas respuestas para ver cómo está este auditorio en temas de resiliencia. Y finalmente vamos a dar unas conclusiones. Esa es nuestra agenda. Ok, gracias, Clau. Bien, entonces estas son las preguntas. Las preguntas son... Las vamos a dar ahorita, pero en el momento en que nos vayamos a dirigir a hacer el ejercicio, las volvamos a repasar. Por ahora queremos que ustedes lean, las vayan analizando, y ya cuando tengan la información después de la conferencia, podemos hacerlas. Con base en lo que sabíamos, ¿la crisis se pudo haber evitado? Segundo, ¿hubiéramos podido reconocer las señales? Tercero, ¿estábamos preparados? ¿Improvisamos? Cuarto, si tuviéramos que enfrentar esta situación otra vez, ¿qué haríamos de forma diferente? Esas son las preguntas, como les digo, más adelante vamos a volver a repasarlas. Ok, muchas gracias, Clau. Listo, entonces comencemos. El primer tema es un poquito de contexto respecto al riesgo global o sistémico. Un tema que es ineludible ahorita, que es la pandemia y el concepto de resiliencia. Digamos que en estas charlas, cuando hacemos los talleres de forma presencial, pues nos gusta interactuar y participar y conocer la definición que tienen cada persona sobre el concepto de resiliencia. Y es más, experiencias, porque muchos de nosotros en nuestra vida a lo mejor hemos tenido que sacar esta caja de herramientas de la resiliencia para afrontar determinados eventos a nivel personal o corporativo. Básicamente, la resiliencia no aspiramos a que no sea un concepto de moda, un concepto vacío, sino que sea una palabra que está absolutamente llena de sentido y que puede significar algunas diferencias para las personas, las organizaciones y las ciudades enfrentando los riesgos sistémicos actuales. Entonces, digamos rápidamente, yo sé que muchos son muy técnicos y venían a un taller de ciberseguridad, de seguridad de la información, pero la verdad es que en los últimos 5 años hemos descubierto algunas cosas que nos parece interesante compartir y de alguna forma
ayudar a aclarar. El concepto de resiliencia viene de hace, la primera vez que se mencionó fue hace 25 años antes de Cristo, en textos en los que se aludía al término resilio, un término latino, del latín resilio, y en esos textos de lo que se puede extraer era de un lenguaje militar, de todas las legiones romanas que estaban en las guerras, se usaba ese término para señalar una metodología, una capacidad de, si estábamos en una batalla, como de salirse de la legión, si estábamos ya sobrepasados por la confrontación, y salir, atacar y volver hacia atrás. Algo así como lanzarse hacia atrás, pero resortar y ir hacia adelante para ganar la batalla. Entonces, por eso, a lo mejor ustedes pueden encontrar esta pelota en la portada de un libro de Andrew Solly, que es el que respetuosamente sugeriría por el cual empezaran de pronto a repasar esto. Y ese es el concepto. Básicamente esta pelotita pues puede saltar, ¿cierto? Puede caer, y la idea es que puede caer, puede fallar, pero la idea es que falle elegantemente. Es decir, que la pelota caiga, pero que vuelva a saltar rápidamente y muchísimo más alto. Y esa distancia, ese alto puede ser el evita de sus organizaciones, otra meta que ustedes tengan incluso a nivel personal. Entonces, ese concepto pasó por allá incluso por premios Nobel en los años 40, pero en la época de la Revolución Industrial, vamos a ver este concepto heredado en la resistencia de los materiales. En los materiales se empezó a hablar en 1900 de la resiliencia de plástico, del acero, etc., y de cómo los materiales sometidos a un esfuerzo podían volver a su posición original siempre y cuando no se superara su umbral plástico o su umbral elástico, lo que sea. Entonces, esa concepción de volver a la posición original es muy importante retenerlo como el concepto de resiliencia en los materiales. Ahora, hablando de organizaciones, la forma más rápida de decirlo para un público general es algo así como que sus organizaciones, su infraestructura de tecnología, e incluso ustedes como seres humanos pudieran ser como este Lego. A mí me gusta mucho armar Legos desde hace un tiempo. ¿Y por qué el concepto? Porque las estructuras demasiado rígidas o digamos, por favor, acepten en un buen sentido, como muy una estructura militar, frente a un shock, frente a una crisis, son más difíciles de recuperar que otras que son más flexibles. Entonces, hagan de cuenta que este Lego, algunos tienen hijos en las tiendas de Lego cuando podamos volver a ellas, si al Lego le dan un golpe, si el Lego recibe un shock, como el Lego está compuesto de piezas que son autónomas, que son independientes, pues el Lego se puede, después del golpe, digamos, desconectar en 1000 pedazos, pero con las piezas que son autónomas podemos fácilmente reconfigurarlo. Entonces, piensen en plantas de producción, en infraestructura de tecnología y en sus propias vidas, y cómo una de las características de la resiliencia es esa capacidad de adaptación, de que sí podemos absorber un shock, pero reconfigurando rápidamente y seguir adelante como empresas o incluso como personas. Entonces, hay ejemplos de infraestructuras que son resilientes, que son robustas, pero son frágiles. Las pirámides de Egipto son robustas, pero son frágiles porque si un sismo las destruye, es difícil recuperarlas. En cambio, por ejemplo, el tipo de construcción de Machu Picchu es resiliente porque es adaptativa, porque fue hecha envolviendo la montaña a 45 grados y no en contra de la montaña y de la naturaleza. Y por esa razón han pasado muchos sismos en Machu Picchu y todas las construcciones españolas de la época se han destruido, y las construcciones resilientes, más adaptativas, de los incas han permanecido por muchos siglos, ¿ok? Entonces, digamos, con este concepto de resiliencia ya queremos entrar
a mirar un poquito algo que tal vez algunos conocen demasiado bien y otros no, es el reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial que se viene haciendo hace más de 10 años. Este reporte se hace con más de 350 expertos que a nivel global, en las empresas más grandes del mundo, se hace un proceso de benchmark en el que se define un ranking de riesgos globales que cada año se vuelve como una directriz y una línea de trabajo para el empresariado a nivel mundial. Ustedes pueden ver allí que para este año el World Economic Forum y todos estos expertos han encontrado dentro de las grandes categorías de riesgo global como riesgos económicos, medioambientales, geopolíticos, de la sociedad y tecnológicos, este ranking por impacto que está a la izquierda y a la derecha a la izquierda por probabilidad y a la derecha por impacto, vemos cómo los que están en verde, y esto digamos, fue un hito este año en este reporte del Foro Económico Mundial, porque más de 10 años es la primera vez que en el ranking de estos riesgos se encuentran los que están en verde. Son eventos, riesgos sistémicos derivados del problema del cambio climático. Entonces, esto es muy interesante porque el empresariado global reconoce que este tema de cambio climático es un factor que también está afectando los resultados de las empresas, de las organizaciones. Entonces, ustedes pueden ver ahí rápidamente cambios de clima extremos, fallas en la acción o en la inacción frente al cambio climático, desastres mal llamados naturales, biodiversidad o desastres ocasionados por los seres humanos, del lado de la probabilidad. Y desde luego en el ranking este año también están los riesgos sistémicos derivados de la tecnología de información y comunicaciones, como robo de información y fraudes con información en los sistemas, ciberataques. Del lado del impacto también, pues, no disponibilidad de las infraestructuras de información y comunicaciones, organizaciones, de nuevo los ciberataques. Lo interesante de reflexionar aquí es que incluso con todas estas herramientas, desde el año 2009, el riesgo de pandemia no salió en el ranking, en el top de los riesgos más importantes para el empresariado mundial. Claro, en el reporte sí está, y está mencionado, pero no está en el radar, en la alta prioridad del ranking. El año pasado, en el top estaban los riesgos tecnológicos, los riesgos de ciberataques y demás. Entonces, aquí pueden haber pasado muchas cosas. Puede haber sido que, digamos, hay el sesgo cognitivo, que es que el ser humano por naturaleza siempre piensa que el riesgo es del vecino, o el optimismo que tenemos atávico, puede haber a lo mejor traicionado a algunas personas al llenar estas encuestas, no sé, ya lo miramos más adelante, pero el gran interrogante es ese, o sea, piensen en esto y piensen en los recursos que en sus organizaciones tienen, ya sean para medir riesgo. Se usan mucho, los que no conocen, se hacen mapas de riesgo y es probable que las herramientas que se utilizan sean un poquito más limitadas y por eso debemos estar muy atentos a estas categorías de riesgo y a qué pudo ocurrir. Entonces, frente a ese riesgo sistémico, el planeta tiene unas agendas globales muy importantes. Una es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otra es la agenda de la Conferencia Intergubernamental de Cambio Climático, en donde los científicos del planeta, los expertos en clima, nos han advertido respecto de lo que podría ocurrir en 4.000 días en este planeta si esta meta de mantener el planeta únicamente con una temperatura arriba de 1.5 grados del nivel de temperatura que el planeta tenía en la era preindustrial, cuando se fabricó, se generó la máquina de vapor. Si esto no se logra, vamos a tener más eventos sistémicos, que quieren decir más interconexión entre los riesgos más globales de mayor escala a nivel mundial. E incluso algo que siempre me ha inquietado, que lo escuché de expertos de las aseguradoras hace algunos años, el hecho de que para estos riesgos
derivados del cambio climático, dados los pagos inmensos que se han hecho en coberturas y en primas de seguros en los últimos años, cada vez más crecientemente, es posible que no haya coberturas de seguros si esta meta no se cumple para eventos derivados del cambio climático. ¿Okay? Entonces, ya pues este es, digamos, el riesgo sistémico que tenemos enfrente. Rápidamente, pues en Colombia en este momento hay alrededor de 300 muertes desafortunadamente con el COVID-19 y digamos que esto se está monitoreando a nivel global. Desafortunadamente, incluso los Estados Unidos, uno de los países más desarrollados, pues es hoy el foco de la pandemia. Y digamos que lo interesante aquí es conectar esto con reflexiones como la siguiente. ¿Cuál ha sido el efecto del COVID-19 en el mundo? Este gráfico me parece muy interesante. Ustedes pueden ver pues, el tiempo en las X y en las Y pueden ver en rojo están los casos confirmados a nivel mundial, cómo han venido creciendo desde enero que se empezó a monitorear esto por el World Economic Forum, que es la línea roja, y están los casos de China, de los Estados Unidos, etcétera. Pero lo más sorprendente es que la línea blanca es el valor de las acciones en las bolsas de valores del mundo. Entonces, fíjense ustedes cómo a medida que la afectación a personas por el COVID ha venido aumentando exponencialmente, pues el valor de las acciones a nivel global ha caído. Y esto me sirve para dejarles una reflexión. ¿Hay o no una relación entre la resiliencia de las personas y la resiliencia de las empresas? Hace 5 años, cuando empezamos a dar estas charlas y talleres sobre resiliencia, algunos líderes de empresas nos preguntaban, oye, ¿cuál es la relación entre la resiliencia de las personas y la resiliencia para la tarea o la resiliencia de la organización? Pues luego de 5 años de este camino, creeríamos que es claro que hay una relación absoluta, que para tener empresas resilientes, ciudades resilientes, infraestructura de tecnología resiliente, necesitamos personas resilientes. Aquí, en este slide, lo que queremos rápidamente, y ojalá lo puedan entender un poco las personas legas en la materia, es qué diferencia hay entre la gestión del riesgo y la resiliencia organizacional, porque esta palabra, como les decía, tal vez hay que empezar a precisarla un poquito más. Entonces, ustedes ven abajo una línea que va de menos resiliencia a más resiliencia. Desafortunadamente no hay 100% de resiliencia. Pero fíjense que podemos tener muy buenos planes de contingencia y en términos del COVID-19 estamos asumiendo este aislamiento del cual llevamos 59 días. Espero les haya ido muy bien con ello. Y estamos estableciendo el distanciamiento social. Pero en verdad eso lo hacemos porque no teníamos otras herramientas. Y cuando ya fuimos aprendiendo de esta crisis global, entonces empezamos a tener claro que el ser proactivo, el salir a las calles, hacer 500.000, 1 millón de pruebas como ocurrió en Corea del Sur, es la clave, una de las claves de ser adaptativos y de ganarle a este riesgo sistémico al que nos enfrentamos. Y de hacer la trazabilidad de los infectados y todas las personas con las que han estado en contacto. No somos expertos, obviamente, en epidemiología ni nada de esto, solo queremos traer este ejemplo para podernos conectar con ese entendimiento. Y definitivamente, en el entorno de riesgo global que tenemos hoy, en este planeta en el cual estamos las personas, las grandes corporaciones y las ciudades y los países, es insuficiente tener medidas de mitigación. Es insuficiente tener planes de contingencia frente a determinadas fallas parciales, por ejemplo. Es insuficiente tener planes de adaptación, le hace planes de continuidad del servicio o de la operación. Y la verdad es que resiliencia, en su definición más fuerte, es la capacidad de transformar el riesgo. Y en términos del mundo organizacional es la capacidad de innovar. Y ahí es donde surge el concepto de resiliencia, porque esa capacidad de innovación está en las personas. Fíjense que hoy hay una serie de equipos científicos a nivel global tratando de acortar, colaborando en equipo,
el tiempo de producción de una vacuna utilizable con los seres humanos de 15 años a entre 8 y 12 meses, que es la última información que tenemos sobre la probabilidad de tener la vacuna. Una vez tuviéramos la vacuna y solo allí con innovación, pensando fuera de la caja, colaborando entre todos los equipos globales, científicos y demás, estaríamos controlando este riesgo sistémico al que nos estamos enfrentando en este momento. ¿Qué hemos sabido en los últimos años también? Que nuestro expertise ha estado particularmente en la resiliencia organizacional, en hacer un plan B de las cadenas de abastecimiento, de las cadenas de valor de las compañías, en el sector privado, la verdad. Pero nos ha quedado claro este ejercicio profesional, que ese ejercicio de hacer esos planes B para líneas de producción, para cadenas de abastecimiento, para grandes holdings que producen alimentos y bebidas o que producen la mayor parte de los servicios que todos utilizamos, es insuficiente sin la resiliencia de las personas y sin la resiliencia de las ciudades. Digamos, piensen en una cadena de abastecimiento, piensen en una factoría, piensen que ustedes pueden haber hecho un buen plan para recuperar esa fábrica, esa cadena de abastecimiento, pero frente a un riesgo sistémico, lo que quiere decir es que también las ciudades se inhabilitarían y en las ciudades están los habilitadores de esas cadenas de abastecimiento, de esas fábricas, los servicios públicos, las materias primas, y en el territorio también están los clientes, están los canales de distribución. Alguna empresa que conocí impresionante que produce más de la mitad de los alimentos que consumimos en este país, el principal o uno de los principales canales de distribución es el retail, o sea, las tiendas de barrio. Entonces me entenderán ustedes que si hay una afectación sistémica a este canal de distribución, así yo tenga muy robusta mi fábrica, mi cadena de abastecimiento, la recuperación es insuficiente. Entonces lo que hemos sabido es que tal vez hay muy buenos esfuerzos, pero no están lo suficientemente interconectados. Hay que trabajar en la resiliencia de las personas, de nuestros empleados, hay que seguir trabajando en la resiliencia de las organizaciones y hay que trabajar en la resiliencia urbana. Todo esto tiene estándares, formas de medirlo. En la organizacional no quisiera ahorita pues aburrirlos con estándares, con el ISO 27001, el ISO 22301 y demás, pero lo interesante es que incluso las ciudades tienen hoy algo que se llama el marco de Sendai de reducción del riesgo de desastres promovido por las Naciones Unidas, que está trabajando para también tener esta resiliencia de las ciudades. Entonces, allí el mensaje es que hay que articular todas estas herramientas de trabajo para la resiliencia. Y empezando con la resiliencia en las personas, yo les preguntaría, por favor, si pueden alzar la mano allí en el chat, si alguien conoce a esta persona que está a la izquierda de esta imagen. Bien, pues no hay mucho tiempo, pero básicamente es probable que el 100%, el 99% de los asistentes sepan quién es Ingrid Betancourt. Tal vez ella es una persona resiliente, saben su historia. Y también les preguntaría, ¿ustedes saben quién es la persona que está a la derecha? Tal vez un porcentaje menor diría que sí lo conoce. Él se llama Leider Palacio, un líder social dedicado a todos los temas de paz. Él perdió 74 familiares en una masacre en Bojayá, hace algunos años en el Chocó. Y él, sin embargo, sí seguía y sigue trabajando en todos los temas de paz y demás. El mensaje aquí es, tengamos mucho cuidado en monitorear en nuestras estructuras organizacionales. De hecho, hoy en los hospitales, esos héroes ocultos, porque, digamos, claro, con toda seguridad nos acordamos, y desde luego hay que hacerlo de los médicos, de las enfermeras, pero se nos olvidan las personas que nos ayudan en los servicios generales. Sin ellas, ese primer anillo de defensa tal vez estaría un poco más débil. Entonces, en nuestras organizaciones, el board, claro, es muy importante y puede haber personas resilientes allí también, pero en toda la estructura hay personas que nos pueden sacar de la crisis.
y eso es fundamental. Y allí surge algo que es muy, muy interesante y es cómo opera nuestro cerebro. Entonces, pues yo no soy psicólogo, en el equipo hay psicólogos, ahí están listos a ayudarme a explicar esto, pero básicamente cuando estamos en una operación habitual, a nuestro cerebro entra información en unas cantidades que no son demasiadas y podemos procesarlas de forma tranquila y producir los resultados. Allí, con nuestros córtex cerebral, con la parte frontal del cerebro, pues absorbemos toda esa información y somos capaces de producir nuevos proyectos, hablar de metas de ventas, de performance de las compañías, de las organizaciones, de todo lo tangible, lo objetivo en las organizaciones. Y eso está bien, pero lo que sucede es que cuando hay una crisis, y una crisis es toda aquella perturbación que puede suceder y que afecta a las personas o a las organizaciones, porque las demandas de información y de resultados sobrepasan nuestra capacidad, lo que se activa en el cerebro a través de todo un proceso hormonal es la activación del límbico en el cerebro prefrontal, que es ese cerebro que es instintivo, que es subjetivo, que nos hace pensar, estamos enfrentados a esto, pero aquí me huele que va a haber otro rebrote y que va a haber otro aislamiento y sin embargo no estamos mirando cifras o estamos teniendo información o desinformación sobre la pandemia y sin embargo como que intuimos, a lo mejor las mujeres tienen esto más desarrollado. Entonces, de manera tal que en términos sencillos, si nuestro cerebro fuera como un computador, ese computador viene de fábrica como con una cierta falla que hace que ante grandes cantidades de información, al enfrentar el miedo, que no es per se malo, como que nos bloqueemos. Y entonces se activa este límbico y tengamos que empezar a trabajar con esta inteligencia emocional y no con el coeficiente intelectual. Y allí hay muchos retos. Es buenísimo porque el ser humano es optimista por naturaleza y también nos encanta resolver problemas. Pero también ese optimismo a veces nos hace pensar que el riesgo es del vecino, de nuevo, o del siguiente en la cadena de abastecimiento. Entonces hay que luchar contra esto y digamos que la buena noticia es que esto se puede entrenar, o sea, desafortunadamente no se entrena con teoría, es algo así como cuando aprendimos a montar en bicicleta, eso fue en la práctica, o a nadar, o a cocinar en estos momentos. Yo no cocinaba hace más de 20 años y sin embargo pues empecé a hacerlo y por allá en el background estaba absolutamente claro cómo se hacía y ahora lo hago increíblemente, creo. Entonces, es tener claro que el coeficiente intelectual es insuficiente para las crisis que se vienen y que lo que nos va a sacar del embrollo es esta inteligencia emocional, este límbico, que bien entrenado a través de juegos de guerra, que así lo llaman, o este tipo de talleres, pues nos permitan tener un poco más fortalecida la competencia de resiliencia, porque hay analíticas de datos que muestran con plataformas de e-learning y ejercicios que muestran que solo entre el 3 y el 15% de las personas tienen esta competencia de resiliencia bien fortalecida. Y aquí ven un modelo. Este modelo lo estructuramos hace algún tiempo y en él hay 6 facilitadores de la resiliencia. Entonces, claro, la capacidad de adaptación, que la hemos escuchado en estos días, el dinamismo, es decir, la capacidad de tomar decisiones correctas, incluso en este escenario, incluso en una crisis, y de tomarlas rápidamente, porque, digamos, salir o no de una crisis no depende tanto de la magnitud del evento, sino de la rapidez con la que logremos salir de él, de la conciencia situacional o el encuadre, hablando de personas, en el que es como pararnos en un avión a 40.000 pies de altura y ver las causas y sobre todo ver las consecuencias que viene hacia adelante con el COVID, qué puede pasar en el mediano y largo plazo, más que pensar en las medidas que se están tomando, que básicamente ya están tomadas de bioseguridad, etc. La autorregulación, es decir, cómo nos automanejamos, cómo manejamos la crisis,
cómo no se nos salta la piedra, como podríamos decirlo en términos muy prácticos, y cómo lidiamos con la crisis y podemos tomar estas decisiones correctas. El Kintsugi, lo pueden buscar en Google, es bien importante porque esto ha sido asumido por el marco de Sendai, y es como después de lanzar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, tiempo después las familias empezaron a pegar su loza de uso diario con oro, sus vasijas, sus jarrones, y lo hacían para resaltar las heridas. Y lo hacían porque se trata de recomponer mejor, y eso aplica para una infraestructura de tecnología, para nuestro edificio, para nuestras operaciones, para nuestras ciudades. Después de un desastre se trata de recomponer mejor la situación a lo que estaba antes, sobre todo en Latinoamérica. Y también de jalar a todos hacia adelante a estar mejor. Ha sido claro en muchos mensajes en estos días que de este riesgo del COVID no salimos solos. Tenemos que colaborarnos, tenemos que hablarnos con otras tribus. Hagan de cuenta, si sus empresas se asemejan a una rueda de bicicleta en la que hay un centro muy fuerte y unos radios en la rueda, y ese centro se destruye, pues se va a destruir toda la rueda. Pero si nosotros antes del evento habíamos hecho conexiones un poco menos fuertes con otras ruedas de bicicleta, con otras tribus, con otros grupos de interés, pues vamos a salir mejor librados de la crisis. Hasta aquí la resiliencia humana. Ahora vamos a hablar un poquito de resiliencia organizacional, y allí entonces entenderemos que, claro, tenemos planes de contingencia, tenemos sistema de gestión de seguridad de la información, sistema de gestión de la continuidad de las operaciones, tenemos planes de mitigación, pero eso frente a un riesgo sistémico que tiene una mayor escala de complejidad es insuficiente, claramente insuficiente, y infortunadamente lo hemos tenido que ver estos días, y nos toca avanzar, dar el salto hacia tener unos planes más estratégicos, más proactivos, que nos permitan hacer un poco más de prospectiva y mirar hacia el futuro, cómo reimaginar nuestras organizaciones, a qué sectores debemos enfocarnos, qué servicios, qué productos debemos reinventar y demás. Entonces, hablando de resiliencia organizacional, a todos en las organizaciones grandes y no tan grandes, en estos días nos ha preocupado mucho la caja de las compañías. Y aquí hay un estudio que es público de JP Morgan, que fue publicado por el Diario El Colombiano, en el que podemos ver para cuánto, digamos en términos simples, para cuánto le aguanta la caja a las compañías en un escenario sistémico. Entonces, claro, ustedes ven allí, hablaban de que el sector de propiedad raíz podría aguantar, que tendría músculo, caja para 47 días. Ya llevamos 59 días, por lo menos en lo que respecta a mi compañía, y casi que en este momento habría algunas compañías que podrían estar infortunadamente saliendo del mercado. Entonces, el mensaje aquí es la rapidez, o sea, puede que esté presente el COVID-19, puede que en el futuro tengamos rebrotes, puede que vuelva a haber aislamientos, pero lo importante es actuar rápido, tomar decisiones correctas rápidamente en las organizaciones. Además, porque ya viene el tema del manejo de crisis. El manejo de crisis no es solo tener una buena comunicación en crisis, no es solo que hablen o evitar que hablen mal de mí como compañía, por ejemplo, que mi marca termine afectada. Eso puede suceder porque en el ciclo global de noticias, lo que puede suceder es que típicamente si hay un posteo en redes que está afectando mi reputación, rápidamente, digan ustedes, en 30 minutos puede haber periodistas contactándonos, y ellos son expertos pues en sacar la información que requieren, y por eso allí debemos tener muy claro que aparte del riesgo sistémico del COVID, tenemos un tema que es exponencial, que ha exacerbado esta crisis, que es todo este tema, este ciclo mundial de noticias y de redes sociales en el que nos movemos y que nos afecta a todos, a las empresas y a las personas. Entonces allí es fundamental tener claro que la percepción es la realidad.
que si de mi entidad van a hablar mal, porque, digamos, yo no quiero hablar de un fraude en mi organización, pues este ciclo, así sea una noticia falsa, pues la percepción es lo que va a quedar en la mente de las partes interesadas de la compañía. Entonces, es inevitable que tal vez en una crisis comunicacional hablen mal de mí. Lo interesante allí es que con ética, con una comunicación simple, directa, honesta y empática, reconociendo hechos sin, claro, ir a asumir responsabilidades que no tenemos, lograr una sensación de control que dé certeza frente a las partes interesadas de mi organización, pero que tener claro que también no es solo dar esta percepción, sino que detrás de ello debemos tener un plan para recuperar la infraestructura de tecnología, un plan para reanudar las operaciones, para retornar a las oficinas si es que eso aplica, un plan para hacer teletrabajo, etc. Entonces, esto nos ayuda a ganar tiempo. Y aquí me sirve para comentar con la imagen el tema del sesgo cognitivo. Fíjense que los seres humanos tenemos una alta probabilidad de fallo, porque incluso los líderes globales, con toda la información de sus agencias de salud y de inteligencia, miraron, pareciera, para otro lado, e incluso siguen mirando para otro lado y desconociendo esta crisis. Bien, entonces el primer caso que les queremos traer aquí a colación es este hospital en la ciudad de Nueva York, que hoy está en el centro de la pandemia. Hace algunos años tuvo un incidente por el huracán Sandy, y el huracán pues hizo inundaciones, etcétera, afectó mucho la ciudad de Nueva York, y lo interesante aquí es mostrar cómo, pues sí, el gobierno de los Estados Unidos le da como 1.5 billones de dólares para mejorar infraestructura, para elevar los equipos arriba de las cuotas probables de inundación, para tener redundancias de tecnología, de equipos de bombeo, de equipos de equipamiento médico, etc. Pero lo interesante es que también este hospital Langone, con parte de ese dinero, creó un hub de resiliencia en la ciudad de Nueva York, un tanque de pensamiento en el que el sector público y privado de la ciudad de Nueva York empezó a pensar en el contexto externo del riesgo, en cómo poner carrillones, nuevas infraestructuras que evitaran que si vuelve a haber un huracán de esa magnitud como el de Sandy, pues el hospital fuera, digamos, fuera muy robusto. Pero adicionalmente en este hub se empezó a hablar de este tema del riesgo sistémico y de cómo atacarlo en conjunto como organización y con la ciudad. Este hospital además es un hospital universitario, lo cual pues digamos es bien interesante. Entonces, ¿por qué ponemos esto en presente? Porque tenemos el COVID, pero no hay que olvidar que los expertos dicen que la temporada de huracanes, etcétera, de eventos de la naturaleza viene más fuerte este año, desafortunadamente. Entonces, no es extraño que se puedan dar eventos que son de multiamenaza, en los que en paralelo, como los puede tener hoy Colombia, tengamos el COVID-19, posibilidades de riesgo geopolítico por Venezuela, migraciones masivas involuntarias, e incluso, como lo vamos a ver en el escenario, pues temas derivados de la tecnología. Entonces, aquí hay unos consejos para el taller rápidamente. Lo primero es tomen, lideren, generen confianza. Uno ve comités de crisis que se sientan y uno ve en sus caras que no se creen. Entonces, allí todo empezaría mal. Hay que generar confianza, liderar. Claro, lo primero es la vida humana, es lo primero en cualquier organización. Y lo importante es reflejar esos valores corporativos en la respuesta, porque en los comités de crisis de las organizaciones puede haber gente con un gran seniority, con una capacidad de resiliencia alta. Eso puede suceder, pero aquí no se trata de esas respuestas individuales de héroes, sino alguna vez con un presidente de un holding bancario, él me decía en una reunión, pero mira, Juan Carlos, yo hace 15 años salvé este banco de una corrida bancaria con unos listados que me sacan en el sótano de este edificio. Entonces yo haría esto y lo otro. Entonces ahí entra la resiliencia humana, que hace que ese presidente de banco crea
que si en media hora o en 10 años le ocurre una corrida bancaria, siquiera semejante, él va a poder resolver la situación de la misma manera. Yo no encuentro data que muestre evidencia sobre que eso pueda ocurrir. Entonces, aquí se trata es de dar una respuesta corporativa con los valores corporativos, y eso es lo que las partes interesadas en sus organizaciones estarían esperando. Entonces, si yo soy un hospital y dije que lo primero es la vida de mis valores corporativos, o si yo soy un ingeniero azucarero y dije que mi foco de valor es la sostenibilidad, o etcétera, o la salud de las personas, tengan la plena seguridad que los clientes, los accionistas, lo que van a esperar es que ustedes respondan con esos valores corporativos. ¿Ok? Ok, ya les hablé de conciencia situacional. No necesariamente el líder de crisis tiene que irse a tomar la temperatura de los empleados en una construcción y tomar el termómetro y tomar uno a uno la temperatura. No, más bien se alejan del evento, toman distancia del evento para saber qué viene hacia adelante en el mediano y largo plazo, porque las medidas, los protocolos de bioseguridad que estamos utilizando, pues digamos que ya están solucionados y se están aplicando. Pero lo interesante es saber qué viene hacia adelante en impactos y demás. Claro, no por estar en una crisis vamos a someter a la compañía, no por estar en el home office vamos a poner en riesgo la seguridad de la información de la compañía, o vamos a divulgar secretos industriales o información estratégica como prioridades de clientes, el top de mis productos o el top de mis servicios, ¿de acuerdo? Y claro, las palabras se van al viento, pero aquí lo que las personas van a ver es que ustedes como líderes de crisis están, digamos, con los hechos, dando esta sensación de control y además siendo resilientes, pues canalizando sus emociones y enfocándose hacia salir de la crisis y con mejoras en la competencia de resiliencia, poder salir de la crisis. Entonces, Claudia ahora pues les va a plantear el escenario. Primero, una claridad, digamos, para hacerlo fácil, en las organizaciones suele haber una estructura de manejo de crisis que integra varios protocolos de actuación o planes. En la base, digamos, que pueden estar en lo operacional, los planes de respuesta a la emergencia que protegen las vías y las edificaciones, las instalaciones, o pueden estar los planes de recuperación de tecnología, los planes de continuidad de negocio, los planes de recuperación de la cadena de abastecimiento, ¿de acuerdo? Pero entonces lo interesante es que el evento fluye a través de esta estructura, y si el evento sobrepasa los protocolos de actuación, se reúne el comité de crisis para aplicar estos consejos y para mirar qué ocurre hacia adelante. Entonces, ya les vamos a plantear el escenario, ya lo intuyen, y Claudia entra aquí a desarrollar el ejercicio. Disculpen, por favor asuman el escenario, no lo cuestionen si puede ocurrir o no. Este escenario es multiamenaza, métanse en los zapatos por favor del escenario, asuman su rol como líderes de crisis y verán que el ejercicio fluye rápido. Bueno, listo. Entonces acá llegamos a la parte en la que todos vamos a participar. Este ejercicio es un ejercicio muy chévere porque nos pone a cada uno a actuar como si de verdad sucediera. Y en estos tiempos de cuarentena, en que no sabemos qué más va a pasar de aquí en adelante, yo creo que es lo que más nos aterriza a lo que necesitamos. Entonces, vamos a colocar unas hipótesis antes de empezar. La primera hipótesis, y que la idea es que todos nos ubiquemos allí, es que estamos trabajando todos en estos momentos en un hospital. No importa cualquiera. La segunda, en la atención de la pandemia se detectan 4 miembros del staff médico infectados. La tercera, las autoridades de salud están evaluando la situación de nuestro hospital, y cada uno de nosotros, de las 70 personas que estamos ahorita conectadas, es un miembro líder del equipo de manejo de crisis. Todos creo que tenemos conocimiento de que es un equipo de manejo de crisis, sin importar la clase de, digamos, información que manejemos o la clase de profesión que tengamos. Entonces, esas son las 4 premisas. Ahora les vamos a describir qué es lo que sucede en este evento. Dale, Juanca. Bien, entonces, claro, estaba casi que avisado, estamos en medio de la pandemia de COVID-19, son las 4:55 de la tarde, están accediendo pacientes y demás.
y se detectan 4 miembros del staff médico infectados por COVID-19 y, digamos, había algunas debilidades con equipos médicos y demás de bioseguridad y entonces las autoridades de salud entran, contactan al hospital, están evaluando la situación del hospital. Es probable que evalúen una condición de cerrar el hospital, hay que evaluarlo. Y ustedes son miembros o líderes del comité de manejo de crisis, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, lo que va a suceder durante la crisis, si quieres pasar la diapositiva, por favor. Ok, listo. Listo. Entonces, lo que va a suceder durante el ataque, ¿qué va a pasar? Aparte de que somos en un hospital y que estamos en época de pandemia, vamos a ser víctimas de un ataque. El ataque en este caso es un ataque informático. Como todos sabemos, actualmente hay bastantes amenazas en el espacio, en el ciberespacio, lo que todos conocemos como Internet, y hay atacantes que se lucran de eso. Hace 3 años sucedió un evento de estos en el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra y casualmente sucedió el 12 de mayo del 2017, es decir, 3 años exactos a lo que estamos nosotros ahora pasando. Entonces nosotros vamos a simular un ataque de esos. La dimensión de ese ataque fue a gran escala, es decir, no solo sucedió en este hospital, sino sucedió en varios hospitales del Servicio de Salud. ¿Cómo se llama ese ataque? Este ataque se denomina un ransomware, que en palabras castizas es un secuestro de información, es decir, toman control de los PCs que tenemos en la institución, de los teléfonos, de un virus llamado WannaDecryptor y nos piden un rescate. ¿Sí? La solicitud del rescate es de $300 en Bitcoin y eso pues es una cifra muy grande ya teniendo una gran cantidad de PCs secuestrados. Los efectos inmediatos de este incidente es que tenemos inaccesibilidad a todas las citas de nuestros pacientes, a las historias médicas y tenemos dificultad en comunicación interna entre nosotros. Además del hospital, hay otros 24 infectados también. La idea es que vamos a hacer una prueba. Nosotros, en esta herramienta que es Zoom y que nos facilitó la cooperativa de profesores, hay una utilidad que se llama encuestas, la van a ubicar abajo en los botones de abajo, pero vamos a probarla por primera vez. Si no nos funciona, vamos a contestar las preguntas a través del chat del Zoom, ¿vale? Entonces, si quieres pasar la siguiente diapositiva, por favor. Esta es la ventana que aparece en todos los PCs que son atacados por este virus. En esa ventana nos van a preguntar, o más bien, va a decir qué sucedió con mi computador, puedo recuperar mis archivos y cómo puedo pagar. Como ustedes pueden ver ahí, esta es la pantalla real del ataque que se vivió hace unos años y que estamos simulando hoy. Y sí, dale, no importa, pásala. Ok. Y esta es la pantalla del reporte oficial que se hace. Entonces, como una pista antes de empezar el ejercicio, es que se hace una investigación inicial que no arroja indicios de que la información de nuestros pacientes haya sido accedida. Hay un trabajo conjunto con el Centro Nacional de Seguridad y hay una comunicación constante con nuestros colaboradores para mantenerlos informados. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar el ejercicio. La idea es que, como les dijo Juan Carlos, asumamos todos que somos parte del equipo líder de atención de la crisis y cómo reaccionaríamos a las preguntas que nosotros inicialmente les formulamos y que vamos a volver a formular ahora. Como les dije, y si Joana está en línea, entonces ella me confirma si está activa la encuesta y la contestamos por la encuesta. Si nos falla, tenemos una contingencia que es a través del chat. Joana, ¿me confirma si la encuesta está funcionando? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos muy lejitos. Listo, voy a activar en este momento la encuesta y Sí. me confirman, por favor, si la pueden ver. Denme un momento. Vale, listo. ¿Alguno de los participantes que nos confirme por el chat si la puede ver? Listo, yo ya la vi. Creo que ya todos la tenemos pendientes. Listo. Entonces, vamos a empezar a participar en el ejercicio. Acuérdense que todos somos líderes del equipo de manejo de crisis. Vamos a empezar a contestar las preguntas.
cómo nos sentimos y cómo vamos a reaccionar ante este incidente o esta emergencia. Entonces, primero, con base en lo que sabíamos, ¿la crisis se pudo haber evitado? ¿Sí o no? La siguiente, ¿hubiéramos podido reconocer las señales? La tercera, ¿estábamos preparados o improvisamos? Y la cuarta, si tuviéramos que enfrentar esta situación otra vez, ¿qué haríamos de forma diferente? Es decir, si nos volviera a pasar esa, como no tenemos opción de contestarla en la encuesta de forma directa, podemos hacer uso del chat del Zoom. Nos preguntan que ya la respondieron, que si vuelve a aparecer las contestas nuevamente. Pues sí, realmente son 3 preguntas muy rápidas, puedes contestarla de nuevo. Para las personas que de pronto no la han visto, está en la parte de abajo, al lado del chat. Exacto, en la parte inferior de la pantalla, al lado donde dice participantes y chatear, hay una opción que dice votaciones, unas barritas. Listo, entonces, una vez la contestemos, vamos a ver si tenemos acceso a las estadísticas y mientras Joana o la persona que nos ayuda con la encuesta nos ayuda con las estadísticas, me gustaría que por el chat nos compartieran la última acá un momentico, creo que Gerson, tú me puedes ayudar, parece que Juan Carlos salió. No, aquí estoy. Ah, ok, ya. Ah, ok, ya está. Listo, ya entró. Adriana Torres nos contesta, un plan de trabajo en crisis offline, es decir, fuera de línea, o sea, que se trabajara fuera de cuando ocurre la emergencia. Héctor González nos contesta, ay, es que no alcanzo a leer, ¿me colaboras, Gerson? Espera. No, mentira, ya pude leer acá. ¿Ya? Ya, sí, ya, es que tenía la ventana muy chiquita. Monitoreo en actualización de herramientas de prevención. Capacitación, Alex Campo nos contesta, capacitación a los colaboradores, los humanos, espérate, es que están contestando muy rápido, no alcanzo a leer. Ok, bueno, voy leyendo las que se me van. Ana Guillermina Ortiz, que es una de las personas de la cooperativa, poner en práctica las experiencias anteriores. Simulacros no anunciados, implementación de controles preventivos, prueba de vulnerabilidades y hacking ético. Clara Patricia debe tener experiencia en temas de seguridad. Plan de acción para remediación de vulnerabilidades. Miren, lo que yo me estoy dando cuenta acá es que en este momento nosotros tenemos un público muy diverso. O sea, hay personas que saben de seguridad, hay otras que no saben mucho, pero todas las respuestas van encaminadas al sentido común. Es decir, ¿qué haría una persona que estuviera en una emergencia y que tuviera que manejar este tipo de escenarios? Entonces, creo que el ejercicio ha sido bastante práctico y pues a todos nos puede tocar. Bueno, acá sigo leyendo otra respuesta. Mayor concienciación y sensibilización. Planes de comunicación transversales, es decir, que aborden a toda la organización o a todas las entidades. Comunicaciones precisas, cooperación, planes y ejercicios frente a estos ataques. Listo, Juanca. No sé si tú quieras también aportar algo al ejercicio. Listo, ¿no? Efectivamente, las personas que son del mundo de la ciberseguridad, pues sí, o sea, suena muy extraño que si esto puede ocurrir o no. Y la verdad es que por más que hayamos aplicado el estándar de NIST o tengamos nuestros sistemas de gestión de seguridad de información, que incluso tengamos la 27001 superestructurada, cumplamos si somos del sector financiero la circular 007 y demás, o tengamos nuestro plan de recuperación de tecnología, la verdad es que en este mundo de los ciberataques ya la pregunta no es si nos va a ocurrir o no, sino cuándo nos va a ocurrir. De hecho, en este momento estamos mirando estas páginas que monitorean
este tipo de ataques, y en este momento hay alrededor de, espérenme, lo confirmamos, hay alrededor de 40 millones de ataques cibernéticos en este momento a nivel global. Entonces, de nuevo, aquí el tema no es si me va a ocurrir o no, sino cuándo va a ocurrir, y por más que tenga muy robusta mi infraestructura contra estos temas, pues necesariamente van a ocurrir en algún momento. Incluso como mencionaba Claudia, pues hoy en estos días del COVID ha habido ataques en República Checa, a hospitales, y también en España, y en Colombia se han presentado algunos casos. Bueno, entonces, ¿están pudiendo ver la presentación? No, estamos viéndote a ti. Listo, entonces, bien, a manera de conclusión, un poco, claro, existen unos estándares y unas formas de manejar una crisis. Es importante este tema para las personas y para las organizaciones de tomar conciencia situacional. Hay que hacer el encuadre, y no solo en este momento como enfocarse en los planes puntuales de emergencia, en los planes de bioseguridad, en el cumplimiento normativo para poder reabrir nuestras operaciones, por ejemplo, en los sectores que han sido habilitados, construcción y demás, sino pensar qué viene hacia adelante, ágilmente, usando esta estructura de manejo de crisis. ¿Qué escenarios están planteados? Porque, claro, sí, puede ser que hace 59 días dijéramos que esto nos tomó por sorpresa, no estábamos preparados, pero fíjense que hemos tenido 59 días, y muy seguramente muchas organizaciones lo han hecho, para prepararse. Y muy interesante, ¿qué haríamos en un mes si hubiera un rebrote, si hubiera un nuevo aislamiento, si hubiera un nuevo confinamiento, etcétera? Exactamente, ¿sí? Esa es una hipótesis. Es importante eso, más mirar los impactos hacia adelante desde el punto de vista reputacional, operacional. Si el comité se reúne es porque los protocolos de actuación, como dijimos, que responden a este tipo de crisis fueron sobrepasados. ¿De acuerdo? Y se reúnen no tanto para mirar las causas, porque ya ocurrió, sino para mirar cuáles serían los posibles impactos hacia adelante, y qué acciones adicionales tomarían desde el punto de vista del nivel estratégico. Hay muchas organizaciones que pueden estar, digamos, dejando de tener los huevos en el mismo canasto, teniendo las personas en home office, otras están creando salas alternas muy distribuidas con adecuado distanciamiento y medidas de bioseguridad, y demás. Otras pueden estar entregando instalaciones. Entonces vienen decisiones un poco más gruesas de reimaginarnos, de pensar, digamos, tal vez máximo unos 5 escenarios, y hacer perspectiva hacia adelante y saber cómo vamos a reimaginar nuestras organizaciones, a qué clientes nos vamos a enfocar, a qué sectores, qué servicios, qué productos, etc. Y de nuevo, los valores corporativos. O sea, esto no debería ser una acción de héroes individuales, por más que sea el board de la compañía, por más que tengan todo el seniority del mundo. Es una acción que debe ser atacada y orientada por los valores corporativos de sus organizaciones. Claro, a los 30 minutos de que se enteran de que hay un posteo en medios que están atacando la marca, hacer todo el monitoreo en redes sociales, etcétera, comunicados de prensa hacia, digamos, los medios masivos, monitorear con las variables de los planes de recuperación de tecnología, de continuidad de la operación, de respuesta a la emergencia, monitorear cómo va el evento y saber cuándo podríamos retornar a una operación habitual para de repente desinvocar el comité de crisis y estar permanentemente en comunicación por si el comité tiene que ser nuevamente invocado. Entonces, esa es la conclusión. Yo sé que algunos esperaban pues un tema muy de infraestructura de tecnología, pero precisamente lo que queríamos dejarles de presente con Claudia
y con la Cooperativa de Profesores de la Nacional es que cuando hay un incidente de ciberseguridad, cuando hay un riesgo sistémico, ya no es un tema de infraestructura, de hardware, de software, de comunicaciones, de seguridad informática, por más que estemos fortalecidos en ello, sino que es un tema que le concierne al negocio. Es un asunto del negocio, de la reputación, de la sostenibilidad de los negocios y que definitivamente tenemos que anticiparnos, ser proactivos, reimaginarnos nuestras organizaciones frente a todos estos riesgos sistémicos, de los cuales el COVID no es el único, ni va a ser el único hacia el futuro, para anticiparnos a los malos, ya sea un virus de una pandemia o un ciberataque o cualquiera de los eventos sistémicos que infortunadamente a 2030 vienen para nuestras organizaciones y para nosotros como personas. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Si alguno quiere profundizar más por el expertise que tenga, con mucho gusto nos podríamos quedar hacia adelante. Juanca, ¿sí? mira, internamente le estaba preguntando a Joana y a Gerson si tenían los resultados de la encuesta, del ejercicio. Efectivamente ya los tenemos, no sé si los puedan compartir. Igual yo tengo acá un print screen. Gerson o Joana, ¿me escuchan? A ver si se pueden compartir. Sí, profe, yo ya lo voy a enviar al chat, los resultados. Listo, bueno, mientras lo envían, les voy a contar rápidamente cómo salieron los resultados. Entonces, ahí no me alcanza a mostrar la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿hubiéramos podido reconocer las señales? El 71% contestó que sí, el 29% contestó que no. ¿Estábamos preparados o improvisamos? El 17% contestó que estábamos preparados y el 83% contestó que improvisamos. Si tuviéramos que enfrentar, bueno, esta fue la pregunta que contestamos en el chat, pero la mayoría de personas dijeron que harían las cosas de forma diferente, el 85%. Esos son los resultados que por ahora les comparto. Miremos a ver si más adelante no lo pueden compartir, pero como dice Juan Carlos, esa era la idea. Estamos buscando aplicar los temas de seguridad en las dimensiones que todo el mundo maneja. Realmente no es un tema que solamente sea de una, digamos, materia o de una dimensión, sino esto es multidimensional. Y en la medida en que nosotros como seres humanos entendamos que esto que pasó y para lo que nadie estaba preparado puede pasar en cualquiera otra de esas dimensiones, y en la medida en que nos preparemos seguramente las cosas van a funcionar mejor, o sea, no a nivel de una pandemia, sino a nivel de cualquier cosa que nos pueda suceder. De acuerdo, un poco es, sé que, digamos, este mensaje de lo que se viene en estos temas hay que tomarlo como con el vaso medio lleno. Pues, si el cielo nos llueve limones, hagamos limonada, es como el mensaje, eso es resiliencia. Y es un poco, así le suena un poco extraño y retador y hasta osado. Tomemos este tema del COVID-19 como una preprueba para lo que realmente viene para las organizaciones. Toquemos madera, no sé si en 30 días, no sé si en agosto, no somos epidemiólogos, pero incluso si esto ocurre, el rebrote, todas las cosas que se están viendo, que incluso hay gente que se está volviendo a reinfectar, si esto llegara a ocurrir y hubiera un nuevo aislamiento, ¿qué haríamos diferente? ¿Y por qué no prepararnos para dentro de un mes o para dentro de 4.000 días y seguir haciendo pruebas y simulando este tipo de ejercicios y fortaleciendo nuestros planes de manejo de crisis, nuestros sistemas de gestión de seguridad de la información y, claro, nuestros protocolos de bioseguridad y demás, nuestros planes de continuidad del servicio operacionales? Porque, de nuevo, o sea, puede que hace 59 días nos digan, no, pues, no estábamos preparados y esto, pero fíjense que hemos tenido 59 días para prepararnos y vamos a tener muchos más días para prepararnos para lo que se viene. Entonces, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la invitación a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, a Claudia por todo el apoyo y cualquier pregunta con mucho gusto, si alguien desea continuar.
Sí, también quisiera agradecer la colaboración y la gestión y logística de la cooperativa de profesores para facilitarnos su espacio y pues la participación de todas las personas que nos pudieron acompañar y que también son punto de partida para poder multiplicar este tema, que es un tema bastante delicado y que nos toca a todos. Gerson, ya terminamos. Muchas gracias. Profes, inicialmente, profe Juan Carlos, profe Claudia, muchas gracias por la conferencia. No sé si algún profe tenga alguna más otra pregunta que nos la envíe al chat. O también me dicen los profes que el que desee puede dejarnos su pregunta y su correo electrónico y nosotros les respondemos directamente la pregunta al correo electrónico. No sé si alguno tenga alguna pregunta más. Ajá, como dice Gerson, si alguien tiene alguna pregunta específica del tema o de temas relacionados, puede dejarnos su correo electrónico y nosotros con seguridad respondemos sus inquietudes o cualquier consulta adicional. Mis profes, para los que preguntan que dónde va a quedar la grabación va a quedar publicada en la página de la cooperativa. Entonces, si quieren, yo les voy a dejar aquí el link en el chat para que puedan ingresar a la página de la cooperativa, para que lo guarden y puedan ir a ver de nuevo la conferencia. Listo, gracias, Gerson. Bueno, mi profe. Nos dicen Vale, gracias, bueno. gracias. A todos nuestros asociados, mil gracias. Les habla Mónica Fernández, la directora del PCR. A Claudia y a Juan Carlos, agradecerles muchísimo por este tema tan importante. Creo que es una convivencia con el riesgo y mirar cómo lo mitigamos, cómo lo enfrentamos. Ha sido parte siempre de nuestra vida, pero con la pandemia, digamos que se han agudizado cosas que no teníamos en el panorama. Recordarles un poco a nuestros asociados los temas que estamos trabajando. Recuerden que este viernes tenemos clase con la profesora Beatriz Mena a las 4 de la tarde con todo el tema de ejercicios para fortalecimiento muscular. Queremos contarles que con la cooperativa de profesores y el PCR estamos organizándoles un obsequio del Día del Profesor. Es un evento que va a ser el sábado entre 5 de la tarde y 7. Es una conferencia online que es una noche en un cabaret parisino. Estamos organizando todo. Queremos que por favor ese día nos acompañen con un buen vino, estén en la mejor compañía, porque es una experiencia fantástica que nos va a trasladar a la Belle Époque y que esperamos que sea pues un momento también como de dispersión, de entretenimiento, de cultura, algo diferente, para que lo puedan aprovechar. Pues digamos que hemos tenido también que articular todas estas actividades virtuales por la situación en la que nos encontramos. Recordarles también que desde el martes la cooperativa está operando en un horario de 8 a 2 de la tarde, las oficinas, pero pues que todas las personas que acudan, por favor, pues vamos a ser muy rigurosos en todo el tema de protocolos de bioseguridad, para que también así conjuntamente cumplamos todas las medidas. Para aquellas personas que algunos nos han escrito que el PCR, el restaurante cuándo se va a activar, las sedes cuándo se van a volver a abrir, algunos asociados ya nos han llamado para hacer reservas. Quiero contarles que, digamos, el tema todavía está demorado. Nosotros, por la actividad que tenemos, clubes sociales, todo el tema de eventos, vamos a ser el último grupo en reincorporarnos a la vida productiva de acuerdo con lo que ha establecido el gobierno nacional. Nosotros tenemos pendientes unas obras en la sede urbana por la granizada que hubo el 10 de marzo, tuvimos unas afectaciones graves en todo el tema del techo, les compartimos a muchos vía WhatsApp las fotos. La Secretaría del Hábitat no nos ha habilitado todavía para poder ejecutar las obras, por lo tanto tenemos que esperar a que pase la cuarentena para poder ejecutar todas esas obras de restauración de la sede antes de entrar a medida de aislamiento. Alcanzamos a cambiar tejas, pero pues esto es un tema también de cambiar techos, de cambiar pisos, porque la afectación fue pues bastante fuerte. Entonces digamos que ahí vamos a estar un poco todavía demorados en ese tema de reactivación, pero vamos a seguir con todos nuestros servicios virtuales, nuestras clases, enviándoles los recetarios, con el acompañamiento del chef, con todo lo que hemos tenido de nutricionistas. Dentro de 8 días, el próximo miércoles, vamos a tener una conferencia relacionada con el tema de nutrición y alimentación del adulto mayor.
Y en 15 días vamos a conectar también con un tema de resiliencia, pero ya desde el punto de vista psicológico. Nos va a acompañar nuevamente la psicóloga Nasli Becerra con 10 tips para resiliencia también. Digamos que conecta mucho con el tema. Nada, pues por último agradecerles. Mañana ya les estamos enviando el link para que por favor se inscriban al evento del sábado, al obsequio del Día del Profesor. Todas sus inquietudes, todo lo que quieran que abordemos temas, por favor nos lo hacen saber. Veo profesores todo el tiempo, la profesora Maritza Naranjo veo que es una persona muy activa con nosotros. Mil gracias porque ha tomado casi todos los cursos, las clases, siempre la veo conectadísima. Y aquellos que todavía no, pues que sea la oportunidad, todo, pues que puedan tomar las clases de yoga, las de baile, las de cocina, todo el tema fisioterapéutico que estamos brindando. Entonces, pues los dejo, una feliz tarde para todos y nuevamente mil gracias por hacer parte de esta familia de la cooperativa y del PCR y seguiremos muy atentos a todas las necesidades de nuestros asociados. Buena tarde para todos. Gracias, hasta luego. Feliz tarde. Profesora Mónica, muchas gracias por las palabras y les recuerdo de nuevo a los profes que la clase va a quedar grabada y será publicada en la página de la cooperativa. Muchas gracias a todos, hasta luego y que tengan buena tarde. Gracias. Gracias, Jesús y Joana, que estén bien. Gracias. Profe, gracias.